El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Contabilidad para no contadores. Profesor, doctor, contador público colegiado Luciano Tinoco Palacios, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Bien, estimados participantes, continuamos con el desarrollo del curso de Contabilidad para no contadores. En esta oportunidad, ya con el último módulo, que es el módulo 6, análisis horizontal y vertical de los estados financieros. Ya en el módulo anterior habíamos visto, en el módulo 5, el análisis de los estados financieros a través de los ratios e indicadores financieros. Bien, ¿qué es el análisis horizontal de los estados financieros? Es un método que se utiliza en el análisis de las empresas, en el análisis de los estados financieros de las empresas, comparando dos o más periodos consecutivos, ya sea en el análisis de estado de situación financiera o en el análisis de estado de resultados de la empresa. Esta comparación se da teniendo en cuenta las variaciones absoluta o en variaciones dinerarias, o las variaciones relativas o también llamadas variaciones en porcentajes, variaciones porcentuales, ¿no? Entonces, mediante la aplicación de este método, podemos conocer cómo ha cambiado la estructura financiera y la inversión de un negocio en un determinado periodo, ¿no? Comparado de un determinado periodo a otro. El objetivo del análisis horizontal de los estados financieros es obtener un informe de la salud financiera de la empresa. O sea, cómo se encuentra la empresa financieramente en un determinado periodo, o sea, cómo está evolucionando, ¿no? Es importante el análisis horizontal, uno, porque permite analizar el incremento o disminución de cada una de las cuentas de los estados financieros, ¿no? En un determinado periodo. También es importante porque permite conocer si estas variaciones han contribuido al crecimiento del negocio o han sido desfavorables. También me va a permitir sacar conclusiones si estos incrementos, ¿no?, que se dan en una determinada cuenta contribuyen al incremento de otra cuenta o al contrario, perjudican, ¿no? También me va a permitir analizar cómo ha evolucionado el negocio, ¿no?, durante el transcurso de un determinado periodo para tomar decisiones, ¿no? O sea, estamos marchando, cumpliendo los objetivos, ¿no? Cumpliendo los objetivos, cumpliendo las metas, y si hay debilidades, ¿no?, ubicar las causas y fortalecerlo. Las fórmulas que se utilizan en el análisis horizontal son los siguientes. Como hemos dicho que el análisis horizontal tiene que ver con las variaciones monetarias, o sea, las variaciones absolutas, y también las variaciones relativas, debe decir acá. Vamos a cambiar. Tiene que ver con las variaciones relativas. Tiene que ver con las variaciones relativas. O también se llaman las variaciones porcentuales. Entonces, para determinar las variaciones monetarias, utilizamos esta fórmula. O sea que si comparamos dos periodos consecutivos, ¿no? Año 0, año 1, o puede ser año 1, año 2. Bueno, esto es referencial, ¿no? Entonces voy a ver la variación acá.
cómo la empresa, el negocio está evolucionando, para determinar variación monetaria o absoluta. Y para determinar la variación relativa, utilizo esta fórmula, ¿no? También año 1, año 0 menos año 1, ¿no? O puede ser año 1 menos año 2. Pero acá, para determinar el término porcentual, dividimos por el primer año de comparación. En este caso, año 0. Entonces, de acá me va a salir la variación porcentual. Acá me va a determinar la variación monetaria o la variación absoluta. Ahí tenemos un ejemplo de análisis horizontal de estado de situación financiera, ¿no? Y podemos ir comparando cuenta por cuenta. Por ejemplo, caja o efectivo equivalente, efectivo y equivalentes efectivos. Por ejemplo, en el año 1, ¿no? Tenía un saldo de 10.000, en el año 2, un saldo de 12.000. En este caso hay una variación positiva de 2.000, ¿no? 2.000. ¿Eso qué significa aplicando esta fórmula porcentual, variación relativa? ¿No? Aplicamos, ¿no? En este caso sería 10.000, a ver, sería acá, en este caso sería año 1 o año 0, 10.000, menos año 2, ¿no? Que es 12.000. Ya, aplicando esta fórmula entre el año 1, ¿no? Entonces, en este caso sería 10 menos 12 entre 10, ¿no? Va a salir 0.2 por 100, 20%. Esa es la variación relativa. Entonces, ¿qué significa? Que en esta cuenta caja o efectivo, equivalentes de efectivo, la comparación de los 2 años, hay una variación monetaria de 2.000 y hay una variación relativa o porcentual de 20%. Ahora, en el análisis hay que tener en cuenta que no todo la variación positiva va a ser favorable a la empresa, ¿no? No es esa la regla, hay que ver. En este caso, por ejemplo, en bancos es distinto, ¿no? Acá hay una variación negativa de 5.000, ¿no? Porque en el saldo en el año 1 fue 20.000 y saldo en el año 2 es 15.000. Hay una variación negativa de 5.000. Por lo tanto, la variación absoluta, aplicando también esta fórmula, es 25%. Ahora, ¿podemos decir que acá es negativo para la empresa? No necesariamente, ¿no? Porque lo que ha hecho es que ha disminuido el dinero en banco, ¿no? Ahora, hay que analizar eso, si eso afectó a la empresa o al contrario, está utilizando el dinero, ¿no? Que tenía para generar más ingresos, ¿no? Entonces, y así podemos ir analizando cuenta por cuenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, en caso de proveedores, en caso de proveedores, en el año 1 tenía 20.000, en el año 2 tiene saldo de 35.000. Hay una diferencia monetaria de 15.000 que equivale a 75%. Es bastante considerable. Pero, ¿qué significa esto? O sea, en el año 1 yo tenía un saldo de deudas por pagar proveedores 20.000, pero en el año 2 tengo 35.000, ha incrementado. Pero si esto refleja que a mí los proveedores me están dando más tiempo para pagar, eso beneficia a la empresa, ¿no? Lo que no ocurriría acá, ¿no? En clientes cuenta por cobrar. Acá, por ejemplo, en el año 1 tenía un saldo de cuentas por cobrar 5.000 y en el año 2 tiene un saldo por cobrar de 14.000. En este caso hay una diferencia monetaria de 9.000 que significa 180% de incremento. Acá sí puede haber problemas, ¿no? Porque de repente, a ver, en el caso hipotético de que, bueno, pues estoy demorando demasiado en los cobros a los clientes y eso sí me puede ser desfavorable, ¿no?
Pero hay que ver también eso, ¿no? O de repente el volumen de ventas ha incrementado. Entonces hay que hacer todo un análisis para tomar decisiones, ¿no? Y así podemos ir analizando cuenta por cuenta. Yo voy a hacer un análisis general de este ejemplo. Por ejemplo, ¿no? La empresa creció en más del 17% de sus activos. Acá, ¿no? Solamente estoy en global, más de 17%, o sea, 17,5%. ¿Debido a qué? Porque necesito yo saber por qué, ¿no? Este crecimiento se debió principalmente al gran incremento que tuvieron en las inversiones corrientes. A ver, vamos a ver, cierto, ¿no? Sí, inversiones, 66%. Y también puede ser por esto, ¿no? De cuentas por cobrar. Otro, podemos decir que la empresa incrementó en más de 11% en sus pasivos acá, ¿no? Acá, pasivos, claro, 11.11%. ¿Debido a qué? Este crecimiento se debió principalmente al aumento de deudas con los proveedores. A ver, vamos a ver, claro, porque 75%, ¿no? Igual acá podemos decir, ¿no? El patrimonio ha crecido al 21, más del 21%, 21,33%. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Este crecimiento se debió principalmente al aumento de utilidades. O sea que en el último periodo ha habido un incremento muy considerable de utilidades. Y acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, ha habido un crecimiento del 73,33% de utilidades. Eso ha hecho que incremente pues, la variación relativa de patrimonio neto. ¿Mm? Y así podemos ir analizando, ¿no? Ahora, el análisis horizontal de los estados de resultados. A ver, recordando, los estados de resultados también es un estado financiero que muestra en forma ordenada y detallada la forma como se obtuvo el resultado del ejercicio, ¿no? De un periodo determinado. Entendiendo pues que en el estado de resultados intervienen dos elementos, ¿no? Los ingresos y los gastos, y producto de ellos se determina pues el resultado, ¿no? Entonces, para analizar horizontalmente el estado de resultados se utilizan las mismas fórmulas que hemos visto anteriormente para analizar el estado de situación financiera, ¿no? Existen tres procedimientos para el análisis de estado de resultados. Uno, cómo calcular las variaciones absolutas y relativas de cada partida, ¿no? De los resultados, ¿no? O sea, la variación absoluta y relativa, vale decir la variación monetaria y la variación porcentual, ¿no? Que van a surgir pues de la operación, de la comparación de dos partidas de periodos homogéneos. El segundo procedimiento corresponde a identificar las partidas que presentan cambios relevantes, ¿no? Cambios relevantes. O sea, no basta hacer la determinación de las variaciones monetarias o relativas, ¿no? Sino hay que identificar cuáles de esos cambios son los más relevantes que puedan tener injerencia favorable o desfavorable para el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa, ¿no? Y el tercero es identificar las causas. O sea, es importante que después de haber visto las variaciones y las variaciones más relevantes, identificar cuáles fueron las causas que generaron esas variaciones, ¿no? ¿Por qué es importante conocer las causas de estas variaciones? Porque
Por ejemplo, vamos a suponer que esta variación fue favorable, entonces yo necesito identificar para seguir lo mismo, ¿no? Para que la empresa esté bien. Y si esa variación fue negativo, también necesito identificar para qué, para dar alternativa de solución para mejorar. Tenemos ahí un ejemplo de análisis de estado de resultados, análisis horizontal de estado de resultados. Igual, ¿no? Acá dos periodos, año 2, año 3. Y la comparación, acá también variación absoluta o monetaria y variación relativa o porcentual. Por ejemplo, en ventas, ¿no? ¿Cuánto fue el importe de ventas, saldo de importe de ventas en el año 2002? ¿No? Ahí 1911.60. En el año 3, 2498.3. Eso significa una variación monetaria de 586.7 y porcentualmente, o sea, una variación relativa de 30.6. Y así podemos ir analizando, ¿no? Acá, por ejemplo, gastos operativos. O sea, entendiendo que estado de resultados, voy a determinar ingresos menos gastos, ¿no? Ingresos menos gastos. Y me va a dar la utilidad, pues, ¿no? ¿Cuánto de ingresos tuve y cuánto de gastos? Acá en cuanto a gastos, por ejemplo, gastos de operación. Acá en gastos de operación, por ejemplo, podemos ver gastos administrativos. En el año 2 fue 102.7, en el año 3, 141.7. Ha incrementado. Hay un incremento positivo, hay un incremento de 39, ¿no? Y eso significa porcentualmente o variación relativa de 38%. Igual también en ventas, ¿no? De 29.20 incrementa a 37.40 y eso significa un incremento de 8 puntos. Porcentualmente o variación relativa, 28.1. Y así podemos ir analizando cada una de estas partidas. Voy a hacer un análisis acá, general, ¿no? Por ejemplo, en las ventas, dice, ¿no? Las ventas de la empresa crecieron al 36.6% respecto al periodo anterior. Esta, ¿no? Ahora, ¿por qué crecieron? ¿No? ¿Por qué crecieron? Entonces, puede ser por el incremento de ventas, ¿no? Por el incremento de volumen de ventas, pero también puede ser por reducción de descuentos y beneficios que se han hecho a los clientes, ¿no? Igual, por ejemplo, podemos decir los costos de operación crecieron al 35.8%, o sea, acá, ¿no? Estamos viendo, costos de operación han crecido al 35.8%. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se dio ese crecimiento? Se debió al incremento en gastos administrativos y gasto de ventas, ¿no? Estoy identificando, claro, han incrementado gastos administrativos, gasto de ventas, ¿no? Y así podemos ir analizando, ¿no? La variación en utilidad neta, bueno, acá sí es negativo, ¿no? O sea, hay una variación negativa de 34.9%, casi 45%. ¿Debido a qué? Debido a las variaciones negativas en otros ingresos y variaciones positivas en gastos operativos. O sea, ¿por qué ha disminuido? ¿Por qué ha disminuido mi utilidad, no? Y acá mi utilidad neta en el año 2 fue 280 y mi utilidad en el año 3 fue 154.20. ¿Debido a qué? Dice, ¿no? Porque han disminuido otros ingresos, miren, a otros ingresos ha disminuido, pero han aumentado los gastos operativos. Entonces, obviamente, eso tiene efecto directo en el resultado neto, ¿no? Y así podemos ir analizando cada uno de esas partidas, ¿no? Ahora vamos a ver otro método que es el análisis vertical de los estados financieros. Hemos visto el análisis horizontal, ¿no? La comparación de dos o más periodos en forma horizontal. Ahora vamos a ver la comparación vertical o análisis vertical de los estados financieros. ¿En qué consiste? Consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del estado de situación financiera o estado de resultados, ¿no?
en un mismo periodo, cuando ese estado de situación financiera, ¿no? El total de los activos se toma como base, 100%, y en base a este total de los activos, tomado como el 100%, se va analizando cada una de las cuentas. Y cuando se hace el análisis de estado de resultados, lo que se toma como el total, el 100%, son los ingresos o ventas totales, ¿no? ¿Por qué es importante el análisis vertical? ¿Por qué es importante? Uno dice, en el análisis de estado de situación financiera, permite conocer la estructura de la inversión. O sea, que este análisis me va a permitir conocer cómo está distribuido el origen de los recursos, ¿no? En el estado de resultados nos indica los márgenes de utilidad que obtiene una empresa. Al gerente financiero le va a permitir conocer los puntos débiles, ¿no?, que pueden dañar la salud de la empresa, la salud financiera de la empresa, ¿no? Es decir, nos indican pues los puntos a mejorar en el negocio. El análisis vertical de estado de situación financiera concretamente me va a permitir determinar cuál es el destino de los recursos invertidos en el negocio, ¿no?, en la empresa, ¿no? Permite identificar si existen cuentas a las que se le ha asignado indebidamente, ¿no? O sea, en condiciones o cantidades no óptimas. Entonces, por eso se decía, a través de análisis voy a ver la salud financiera de la empresa, ¿no? Igualmente, como hemos visto en el análisis horizontal, acá en el análisis vertical también se utilizan ciertas fórmulas, ¿no? Acá, por ejemplo, para hacer el análisis vertical utilizamos esta fórmula. En estado de situación financiera, hemos dicho que se toma como base el activo total, ¿no? Y se analiza las subcuentas tanto del activo, del pasivo y del patrimonio. Acá, para recordar que cuando hablamos de estado de situación financiera, los principales elementos de estado de situación financiera son activos, pasivos y patrimonio. Por lo tanto, hay que analizar los componentes de los activos, de los pasivos y del patrimonio, pero teniendo como base el activo total. Esto en cumplimiento de la partida doble, ¿no? Porque el activo total siempre va a ser igual a la suma de pasivo más patrimonio. Repito, por principio de partida doble, el activo total va a ser igual siempre a la suma de pasivo más patrimonio. Por eso se toma como base para el análisis vertical en estado de situación financiera el activo total, no que represente el 100%. Acá tenemos un ejemplo de análisis, ¿no?, de estado de situación financiera, análisis vertical. Entonces, como hemos visto en la fórmula, el activo total es 1.129.000 y se toma como base, ¿no?, 100%. Y en base a este porcentaje o a este importe monetario, voy determinando cada uno de los componentes del activo, ¿no? Por ejemplo, activo corriente, 525.000 de este monto. ¿Y cuánto equivale? O sea, esta es la variación relativa, ¿no? 47%. Inversiones a largo plazo, 6%. Propiedad, planta y equipo, o sea, activos fijos, ¿cuánto? 44%. Y así, ¿no?, voy analizando. Igual, por ejemplo, ¿cuánto de pasivo tiene la empresa? Del 100% del activo total, ¿cuánto de pasivo? 26%. ¿Y cuánto de patrimonio neto tiene? 49%, casi 50%. Entonces acá, por ejemplo, la empresa está trabajando casi el 50% de su capital, es
Este es el capital aportado. Pero ahí tiene también utilidades acumuladas, 25%, ¿no? Lo que hace un total de patrimonio neto del 74%. Entonces, prácticamente acá la empresa está trabajando con capital propio, ¿no? Y ajeno es solamente 26%. Ahora, esto también va a depender en qué tipo de empresa es y en qué mercado labora, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera una empresa que está trabajando en un mercado muy competitivo, entonces está bien la estructura, ¿no? Porque está trabajando con capital propio, no tiene tantas obligaciones. Pero pueda que una empresa trabaje en un mercado no competitivo, ¿no? Entonces tiene libertad, entonces puede utilizar la coyuntura, la oportunidad y puede trabajar más con dinero ajeno, ¿no? Entonces todo eso se tiene que ver en el análisis de vertical del estado de situación financiera, ¿no? También tenemos ahí la interpretación general, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? El 47% del activo total corresponde acá debe decir, al activo corriente. Corresponde al activo corriente de la empresa. El 53% del activo total pertenece al activo no corriente de la empresa, ¿no? 26% del activo total corresponde al pasivo de la empresa. El 49% al capital aportado, de la empresa. Y así podemos ir analizando. Y como vemos acá, mire, el 74% es capital propio, ¿no? En relación al 100% del activo que tiene. O sea, prácticamente esta empresa está trabajando con capital propio, ¿no? Tiene pocas obligaciones. El análisis vertical en estado de resultados me va a permitir identificar qué rubros absorben los ingresos del negocio que se obtiene la utilidad neta. Sí, igual, ¿no? Voy a comparar acá sí teniendo en cuenta el total de ventas. El total de ventas. Voy a tomar como referencia el total de ventas para comparar otros componentes de estado de resultados. Entonces acá utilizo esta fórmula, análisis vertical cuentas para estado de resultados, ¿no? Para determinar estado de resultados. Acá también, para determinar el estado de resultados. Acá está la fórmula. Cuentas del estado de resultados teniendo como base ingresos totales o las ventas. Son estas, ¿no? Se voy a tomar en cuenta esto. Tenemos ahí un ejemplo, ¿no? Miren, las ventas son 256.060. Tomo como base de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Tomo como base de acuerdo a esta fórmula. Ventas. Y voy a analizar cada uno de los componentes de estado de resultados. Estos son los componentes pues, de estado de resultados, ¿no? Pero tomo como base el 100%, ¿no? O sea, el total de ventas. En base a eso voy a analizar todo. O sea, del 100% de ventas, mi costo de ventas, ¿cuánto viene a ser? 75.49%. Ya, ¿y eso es bueno o malo? ¿Cómo sé? Ah, bueno, pues ahí ya tengo que tener estándares, ¿no? Tengo que ver, por ejemplo, qué tipo de negocio es. Tengo que buscar estándares como indicadores o unidades de medida, ¿no? O sea que una empresa dedicada a este rubro, como estándar, ¿cuánto debe ser máximo costo de ventas? Vamos a suponer en este rubro que estoy máximo es 70%, debe ser costo de ventas. Pero yo, en el caso mío, de la empresa que estoy analizando es 75.49, ya me pasé, entonces acá tengo que corregir. O pueda que sea costo de ventas
en este tipo de empresas es hasta, vamos a suponer, 75%. Ah, bueno, entonces estoy todavía allí, ¿no? Pero pueda que sea el costo de ventas máximo en este tipo de empresas, en este tipo de negocio, 60%. Me pasé mucho, entonces tengo problemas. Entonces, para yo saber si estas variaciones son positivas o negativas, tengo que tener cierto criterio o estándar de medida, cuánto debe ser, ¿no? De acuerdo al giro de negocio para yo ir comparando, ¿no? Si estoy dentro del margen o si ya me pasé o estoy correctamente, ¿no? Entonces, así podemos ir analizando cada una de las cuentas. Acá, por ejemplo, la utilidad neta es solamente 2.8% de las ventas netas. Vamos a suponer que en este tipo de negocio la utilidad neta mínima promedio debe ser el 10%, pero yo acá he obtenido 2%, entonces acá tengo que trabajar, o sea, acá tengo problemas. Entonces así puedo ir analizando. Acá voy a hacer un análisis general. La utilidad bruta del periodo corresponde al 24.51%. Acá está, utilidad bruta, ahí está, ¿ya? De las ventas. Y eso sí, voy a compararlos con los estándares, ¿no? El costo de ventas viene a ser el 75.41%. Acá está, ¿no? ¿Ya? De las ventas netas. Y eso voy a comparar con los estándares que existen, ¿no? Los gastos de operación del periodo, 23.75%. Acá está, ¿no? Entonces acá también debe haber estándares. Entonces, ¿cuánto debe ser máximo los gastos de operación en este tipo de empresas? Si me dicen, por ejemplo, hasta 25%, estoy dentro, ¿no? Pero si me dicen hasta 20%, me pasé, acá hay problema. Entonces hay para corregir, ¿no? Y así voy analizando cada una de las partidas de acuerdo al tipo de negocio, ¿no? Y de acuerdo al mercado donde opero también, ¿no? Bueno, eso es el contenido del módulo 6 y espero pues haber aportado en conocimientos elementales lo que corresponde al análisis horizontal y vertical de los estados financieros. Muchas gracias por la participación. Hasta una nueva oportunidad. Si buscas cursos en contabilidad, encuéntralos aquí. En reportetributario.com